Buenos días, bienvenidos a Jardín de Mercurio. Estamos hoy día con CZA y con Sente, que están compartiendo su arte con nosotros aquí en el jardín. Vamos a hacerles unas cuantas preguntas con respecto a su experiencia haciendo arte en el Perú. Para empezar, ¿cómo comenzaron con su proyecto? Y más o menos hace cuánto tiempo fue. Bueno, yo llegué al Perú en el 2013, y bueno, empecé a frecuentar lugares como que alternativos, ¿no? Lugares donde se dan hip hop, ¿no? Y bueno, ahí empecé a conocer el tema de lo que es la autogestión y empecé a ver lo que eran los fanzines. Bueno, ya sabía igual, pero empezaba a crear fanzines, a ir a talleres. Yo ya dibujaba, tallaba, ¿no? En Montevideo, Uruguay, pero acá fue mi escuela. Y esa fue mi primera experiencia aquí, y bueno, y ahí me fui desarrollando hasta formar Cente, ¿no? Más o menos en el 2017, cuando ya mi hija ya creció un poquito más, ya pude tener la libertad bueno, de poder desarrollarme y trabajar un poco más en mí, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo tienes por acá en Perú, más aproximadamente? 2013. 2013, bastante Sí, tiempo. sí, Sí. sí, sí, sí. ¿Tú qué tal, hermano? ¿Cómo comenzaste? ¿Hace cuánto fue? Bueno, yo empecé de adolescente desde el año 2004, 2005, cuando más o menos salí del colegio, ¿no? Mi inquietud, a mí siempre me ha gustado escribir, escribía siempre poemas, mi papá siempre me ha inculcado el tema de la lectura y la escritura y todo ello, pero ya conociendo el hip hop, ¿no? 2004, 2005, empecé a hacer mis primeras escritos, ¿no? Con la gente de mi barrio, ¿no? Comenzamos desde el barrio y bueno, de ahí ya empecé a formar un grupo con mi hermana, empecé a formar también grupos con otra gente, ¿no? Pero básicamente desde el año 2003, 2004, ¿no? Y ya desde el año 2009, 2010 empecé a explorar también otras inquietudes, ¿no? Ya más un poco ancestrales, ¿no? Y yo hablaba mucho de temas personales, superación personal, pero ya desde 2010, 2000, por ahí, me entró la curiosidad también de explorar también la ancestralidad, de dónde vengo, ¿no? De dónde soy, a dónde quiero ir también, ¿no? A partir de la historia, ¿no? Que me ha marcado también, ¿no? Como afroperuano y como parte de la diáspora, ¿no? ¿Cómo escribías tu estilo y cuáles son tus influencias? Bueno, mi estilo, bueno, exploro muchos estilos dentro de mi música, ¿no? Puedo fusionar el rap con el funk, con el jazz, también con ritmos afroperuanos, ¿no? Últimamente he estado explorando esos ritmos. Y bueno, básicamente si definiría dónde ubicarme sería entre el funk, el jazz, ¿no? Por ahí más o menos, y el soul. Ese es más o menos, es el tren que me define un poco más, ¿no? Me inclina un poco más a ese estilo. ¿Y cuáles dirías que son tus principales influencias? Y las principales influencias que tengo, bueno, son varias influencias, ¿no? Uno no puede catalogar una sola influencia o un solo género musical que te influencie, ¿no? Creo que a lo largo de la vida uno va influenciándose de varias elementos de cada género musical que enriquecen a tu propia música, ¿no? Te puedo decir que, bueno, un guayno me puede inspirar, o un bolero, o una salsa, ¿no? Que es más o menos, bueno, de la salsa es en donde más arraigo tengo por un tema familiar, o el festejo, el qué sé yo, ¿no? Pero uno nunca, bueno, al menos yo con las influencias no trato de encasillarme, ¿no? No de cerrarme a querer recibir la influencia de distintos géneros, ¿no? Es interesante cuando hay un diálogo entre los géneros. Exacto, exacto. También eso, ¿no? ¿Tú qué dirías? ¿Cuál es tu Bueno, estilo y cuáles son o tus sea, influencias? yo comparto bastante la visión de él, pero también creo que mi principal influencia en realidad fue en TV, ¿no? El tema de MTV y lo que es el punk rock. Yo siempre escuché punk rock desde chica, y las primeras pintas arte urbano en Uruguay que he visto fue punk, ¿no? Fue cuando los punkis empezaron a poner sus mensajes de protesta. Luego en el 98 vi a Cancer Crew, que es la primera crew en Montevideo, Uruguay, de graffiti. Pero básicamente cuando yo era muy chica veía MTV, me gustaban mucho los Red Hot Chili Peppers, que ellos mezclaban mucho el tema del funk, el tema del punk californiano, ¿no? Veías los polos de los Dead Kennedys, pero también veías cosas de, no sé, Ram de MCD, y también ellos tenían una estética de,
también bastante que tiene que ver con el tema del graffiti y un artista que ellos tenían muy en consideración era Gary Panther, ¿no? Que pertenecía, bueno, que tiene un video que se llama Taste in the Pain, si no me equivoco, como tocando el miedo, algo así. Y ahí está Gary Panther presente, ¿no? Haciendo su graffiti. Y esto estamos hablando de los años 87, 80 y pico, ¿no? Y eso sería como mis influencias, entre comillas. Pero bueno, todos me han influenciado. Él me ha influenciado, o sea, no sé, mis amigas me han influenciado. Pero viendo, o sea, en lo mainstream, lo que te estoy diciendo. Eso es lo bonito de compartir con gente que hace arte, ¿no? Como se influencia mutuamente, se inspira mutuamente. Exactamente, y compartir, decir, oye, he visto esta cosa, no sé qué, y se lo paso, sí, yo también lo vi, oh, pero, ¿no? Y bueno, ese compartir también es mi influencia principal, más que no estar en mi casa, una burbuja. ¿Cómo describirías tu experiencia en la escena o en la industria peruana de pintura, de arte? Bueno, fue bastante variado, ¿no? O sea, tuve experiencias buenas como experiencias malas, como en todos lados. A veces he sentido un poco la injusticia, ¿no? De a veces de trabajar y meterle puncha a mi chamba y que no sea como que reconocida. También tiene que ver un poco con el tema bueno, del valor personal, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Hay que como quererse mucho y tratar de posicionarte y ponerte firme para que los demás tampoco, ¿no? te pasen por arriba, ¿no? Entonces es también como que la industria peruana a veces es como una lucha de la posición y siempre estar como que ahí pendiente a que no pisen tu lugar. Y a mí eso no me vacila mucho. No creo que solamente sea acá, el mundo está así, cada vez más competitivo. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Por algo más justo, más equitativo, hombres, mujeres, ¿no? Y bueno, etcétera. Es una oportunidad muy interesante en realidad, muy importante en realidad. Unidad sobre todo en ese sentido. Unidad y no posicionamiento, ¿no? Ese tema de posicionamiento, de los likes, del esto, del otro, sino de saber de que todo, o sea, entre todos, bueno, todos nos podemos estar de acuerdo en todo, ¿no? Pero sí podemos, si hacemos unión, podemos hacer algo un poco más grande, ¿no? Que ser algo individual, ¿no? Pero para eso tenemos que romper bastantes cosas de nosotros y bastantes, bueno, desconstruirnos un poco, ¿no? Para llegar a eso y bajar el ego. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Cómo ha sido tu experiencia en la industria peruana? Bueno, yo que vengo en el rap, bueno, en el hip hop, aquí en el Perú, bueno, todavía no se puede hablar de una industria musical, ¿no? Sobre el hip hop, pero sí más o menos comparto lo que dice también ella, de que es un tema de ego también, ¿no? El artista siempre en todas las ramas o géneros o expresiones del arte, siempre hay ese tema humano del ego, ¿no? Del posicionamiento del individualismo que justamente nos inculca el sistema, ¿no? El individualismo, ¿no? Sobre la colectividad, que nunca fue así, en realidad, nunca fue, primero empezamos desde los tiempos en que el hombre habitó en sociedad, siempre fue de manera circular, ¿no? O sea, nunca fue un triángulo, ¿no? Bueno, eh, eso básicamente, ¿no? Con el tema de la industria y del tema de la unión también, ¿no? Cada uno está por su tren y así no se va a poder también construir algo más, algo sólido, ¿no? La unión siempre va a ser ideal, ¿no? Para todo. Y sobre todo la consideración, la tolerancia y entendernos, ¿no? Justamente como lo que dice ella, ¿no? No es que todos pensemos igual, pero sí es necesario encontrarnos, ¿no? O sea, sabemos lo que nos puede diferenciar, pero también podemos, en los desencuentros también nos podemos encontrar, ¿no? Creo que yo opino más o menos ahí. Usted ha mencionado ahora una serie de problemas con respecto a la dificultad de hacer arte en el Perú. Quisiera saber cómo cree que se vincula con esto las redes sociales y las nuevas realidades digitales. Wow, yo no soy muy experto en las redes, ¿no? Pues no soy mucho de, pero sí creo que de un tiempo acá, o sea, las redes tienen cierta ventaja, ¿no? Hay cierto, esa es una herramienta que nos puede ayudar también a conectarnos, pero siento que también ahí nos ha desvirtuado un poco también ese encuentro físico, ¿me entiendes? Creo que un tiempo acá, por ejemplo, yo soy muy, pucha,
muy romántico en el tema de que yo antes, cuando era adolescente, iba a una tienda de discos y compraba un disco físico, ¿me entiendes? Ahora el tema de bajártelo todo o escucharlo virtualmente es como que, no sé, o sea, la música no solamente es escucharla, ¿no? Es toda una experiencia, la experiencia de ir a comprarla, de tener ese disco, de tener, o sea, ese feeling, creo que, y eso pasa con un libro, con un disco, con varias cosas, ¿no? Que, bueno, en las redes igual tienen una ventaja de que, bueno, la conectividad es más rápida, ¿no? Pero se pierde ciertas cosas, ¿no? A veces uno pierde cierta cercanía por ejemplo, uno siendo artista, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando saqué mi primer maqueta, la daba así a la gente, o sea, ese encuentro físico es bacán, es bonito, ¿no? Es más masivo, pero menos personal en muchos Exacto, sentidos. claro, es más masivo, pero más impersonal. Es más que todo eso. ¿Tú qué podrías decir? ¿Qué Bueno, nuevo yo reto estoy traes? como que en un tema de que, bueno, que soy de una generación en el cual, de lo análogo y lo digital. Entonces, como que estoy como que en ese encuentro de también de utilizar las redes sociales para ampliar el público, para que me conozcan más. Me parece que sí, que es una ventana grande, que si lo usas bien, de puta madre, ¿no? Perdón la expresión, este, pero también te separa, ¿no? Y a veces crean cosas falsas, y esto de la IA es como que te muestran cosas que no son, ¿entendés? Es como que es un arma de doble filo. Si lo utilizas bien con la verdad, con mostrando las cosas como son, ¿no? Está bueno, ¿no? Pero si lo usas como para, no sé, para hacer algo que no sos, no. ¿No? Entonces, me gusta o sea, lo personal, o sea, encontrarme con las personas ¿no? Y el compartir, y también me gustan las redes, ¿no? El arte es una forma de unir al fin y al cabo, ¿no? Claro, nos tenemos que ir amoldando también y amoldando bueno, a las nuevas generaciones, a las nuevas cosas que están pasando, pero también darle un stop y decir, bueno, hasta acá llega, ¿no? Porque hay cosas que no están bien, Claro, claro. ¿me entendés? Es un buen punto. Y en esa línea, dado la serie de problemas que ustedes plantearon en las últimas dos preguntas, quisiera saber si se les ocurría quizás alguna solución que se podría dar para esos problemas que hay en la escena peruana o que podría haber para un artista para hacer arte. ¿Se les ocurre alguna solución? Y bueno, todo creo que parte de, no sé, de la educación, ¿no? Creo que sí. ¿No? La educación, es la base de todo, ¿no? ¿No? Y tanto para todo, la educación sexual, la educación al votar, la educación, contra, ¿no? Entonces yo creo que no sé, como que habría que, no sé si en no un manual, no sé, pero no sé, ponerlo en discusión, ponerlo en juego, ponerlo en diálogo, ¿no? Para llegar a acuerdos, comentarlo, ¿no? Como para que se abra diálogo y se llegan a consensos, ¿no? Para que sea más sano para todos y empiece a crecer mejor, no sé, no tengo mucho la respuesta a eso, la verdad, sinceramente. Pero que Son se, cosas que me vienen a la cabeza. pero que se pueden tomar decisiones colectivamente al respecto al menos, ¿no? Sí, 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 sí. Igual, o sea, el que quiera pertenecer, buenísimo. El que no quiera, no. Pero sí, pero lo colectivo siempre, Claro, ¿no? Pues siempre sí, es más. sanamente, sí, es bueno. Perfecto. ¿Qué opinas tú, hermano? Ya, bueno, yo agregando lo que dice ella, sí, yo también estoy muy de acuerdo en ello, o sea, pero creo que lo voy a decir más crudo ya, y más así, o sea, lo que necesita la industria del musical, del hip hop, es plata, o sea, eso, básicamente, ¿no? Porque no hay, o sea, un chico de 14, 15 años que quiere hacer música, no lo puede hacer, o sea, por más el home studio, todo lo que tú quieras, pero no va a ser visto de manera seria eh, por ningún ejecutivo musical, ¿me entiendes? Por más que hagas la música independiente, lo que quieras, ¿no? Pero sí, eh, ponte, no sé, siempre hago un símil, obviamente no es igual, ¿no? Pero hago un símil siempre con la industria gringa, que hubo gente apostando, ¿no? Hubo mecenas apostando por artistas, ¿no? Y eso no hay aquí, o sea, nadie apuesta por un rapero, ¿entiendes? La plata, el dinero musical está en la cumbia, ¿no? Es lo más fuerte, ¿no?
y eso es lo que llena, ¿no? Ese es el género de masas, ¿no? Pero Cover de cumbia, weón. claro, pero no hay quienes apuesten por un rap, no hay un productor ejecutivo, no hay un empresario que pueda Y apostar si por un... apuestan es a medio sucio. Claro, y si apuestan, no se puede, o sea, no hay una apuesta real, ¿no? Y más que todo también, uno mismo es o sea, el rapero es el que se solventa solo sus eventos, el que se solventa solo sus pasajes, el que se solventa solo su comida, el que se solventa todo, ¿me entiendes? No hay un apoyo, no hay una industria, no hay un manager, no hay un productor ejecutivo que te diga, mira, vamos a plantear esto aquí, no hay una empresa, no hay una discografía, no hay un sello discográfico de hip hop todavía aquí en el Perú. No, No, no hay aquí una industria no. musical sana No con hay una todas las industria. instituciones que debería tener. Es que yo no te podría hablar de una industria de hip hop. No hay como sí, como tal. Del rock. Dead Rock. Ah, del rock. Ah, pero aquí. No, por eso no. Claro, no hay un Con del suerte, rock. igual. Pero no hay un del rock, no hay un, claro, por decirlo, un, Bad Boy Records, no hay un Rock Café, no hay todavía eso. No podemos hablar todavía, al menos yo no puedo, en mi experiencia no puedo hablar de una industria como tal. Todavía estamos en precarios, muy en pañales. Hay bastante talento, sí, eso sí, hay mucho talento. Talento siempre hay, pero si ese talento no digo de mala manera, pero si no se capitaliza de una manera eh, que pueda generar, que pueda solventar a nuestras familias, ¿no? Que pueda dar de comer, ¿me entiendes? De manera sostenible. Todavía no. Es un estado de las industrias culturales en general aquí en el Creo Perú, que, ¿no? claro, que eso es algo general, ¿no? No solamente que pasa con el rap, pero creo que el rap sí, bueno, yo cuando comencé era la última rueda del tren, ¿no? Nadie, pues, rap, rapero, o sea, no. O sea, que teloneábamos a los rockeros, a los punk. Yo teloneaba a 6 voltios, o sea, hemos teloneado a 6 voltios, hemos teloneado a cuchillazo, ¿no? Pero últimos, así, no nos tomaban Bueno, importancia. pero después mejorar. Después, claro, y hubo más notoriedad del hip hop, y eso, ¿no? Pero básicamente como lo que te digo es eso, no hay inyección de dinero. Y muchas veces muchos raperos dejan de hacerlo porque tienen que pues, cubrir. Me ha pasado a mí, me he pasado muchos años sin hacer rap porque tenía que solventarme, tenía que ver sobre cómo como, ¿no? Y creo que les pasa a muchos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Dejan de hacerlo porque no es rentable, ¿no? Lamentablemente. Es complicado hacer Es solamente complicado, arte en el es Perú, ¿no? complicado solamente hacer simplemente arte. Y finalmente, y esto tiene que verlo mutuamente. Una pregunta, tú para Sente, una pregunta Sente para CZ. Ya, Vicente, bueno, mi pregunta sería, bueno, tú llevas desde el año 2013 aquí en el Perú, ya llevas varios años y me gustaría saber qué ha hecho que te enganche aquí a estar en el Perú, qué es lo que te llama la atención de aquí, y bueno, creo que ya lo habías respondido y qué es lo que no, pero qué hace que te enganches aquí y que sigas acá. Uruguay es, o sea, es un país, es un país, es bien bonito, es cómodo, es bien natural, pero hay falta de industria, ¿no? Y bueno, yo no digo que acá haya una super industria, pero sí hay herramientas, sí hay materiales baratos, o sea, como que es mucho más accesible hacer arte acá y vivir del arte que en mi país, porque está más institucionalizado. ¿Entendés? Y Uruguay es, digo, y acá es más independiente, ¿no? Entonces, eso me ha llegado a que me haya quedado acá, además de que tengo una nena, me gusta donde vivo también, estoy conforme con Perú, me gusta, bueno, además de la gastronomía y todo lo que sabemos, yo creo que Perú me ha ayudado bastante y le debo mucho a mi crecimiento artístico. Y por eso sigo acá y sigo apostando a estar acá. ¿Sí? Bueno, tú ahí. Ya, entonces yo te voy a preguntar a vos, o sea, ¿qué crees tú del tema sobre la memoria colectiva en el hip hop? Si es muy... ¿Qué crees sobre la memoria colectiva en el hip hop? Así. Perdón, No, es perdón, verdad, me la perdón, pusiste, me perdón, la pero yo sé pusiste. que sé que le vas a contestar bien. Sé que vas a contestar bien, por eso Sí. te pregunto. Mira, yo creo que la memoria es un tema, un pilar fundamental como sociedad, ¿no?
Eh, creo que la memoria pues puede hacer reivindicar nuestra historia y también puede hacer que dos cosas, ¿no? Reivindicamos, ¿no? Lo que queremos reivindicar y lo que no queremos que vuelva a suceder. Por eso nos hacemos esa memoria, ¿no? Porque generación tras generación, ¿no? Em, lo que ha sucedido, la historia, eh, tiene que ser contada y tiene que perdurar esa memoria para que no vuelva a suceder lo que haya tenido que suceder y lo que queremos reivindicar, como comento, ¿no? Y dentro del hip hop sí considero de que es muy importante justamente, ¿no? Ahora últimamente, el año pasado, ya hace un par de meses, un compañero, ¿no? Fue asesinado injustamente, brutalmente, por un efectivo policial, ¿no? Ejerciendo su derecho, ¿no? Ejerciendo su derecho a protestar. Y creo yo que esa memoria debe ser respetada, porque el compañero Truco, ¿no? Era un rapero, no solamente un rapero, un padre de familia, hermano, hijo, ¿no? Un ser humano como cualquiera, ¿no? Como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, que fue y ejerció su derecho a protestar injustamente asesinado por un efectivo policial. Y eso no debe ser borrado por ninguna institución, por ningún alcalde, por ninguna mano sucia que quiera borrar esa historia, ¿no? Ha pasado de que eh, eso es lo que quieren hacer, ¿no? Borrar nuestra historia. Quieren que olvidemos lo que ha pasado, quieren tapar, quieren poner todo debajo del tapete y yo creo que la memoria hace que nos fortalezcamos más como, como, como raperos, como personas, como luchadores activos también de nuestra herencia y de nuestra historia, ¿no? Creo que es básicamente eso, ¿no? La memoria es muy importante y no puede ser pisoteada y no puede ser respetado. Ninguno de nosotros, ¿no? Cualquiera de nosotros. Ayer fue el compañero Truco, ¿no? Mañana puede ser cualquiera, ¿no? También fue No tenemos. Inti Brian. Inti Brian, no solamente dentro de la industria musical, no del rap, es también Inti Brian. Memoria y justicia Memoria para los caídos en estos últimos en años estos de... últimos años. Creo que estos últimos años políticamente han sido brutales, ¿no? Y creo que justamente eso, la memoria hace de que nos mantengamos firmes, nos mantengamos en pie de lucha y, y eso, no queremos que vuelva a pasar nunca más, ¿no? No queremos que ninguno de nosotros, ¿no? Seas tú, sea cualquiera de nosotros, mañana más tarde, por salir a reclamar lo que es justo, y no solamente justo para uno, ¿no? Justo para el colectivo, muere injustamente, ¿no? Nadie merece eso, nadie merece morir por sus ideales. Y el arte sirve para preservar esta memoria y asegurarnos de que Justamente el arte, justamente el hip hop lo que hace, lo que tiene que hacer es eso, ¿no? Y creo que borrar literal o sistemáticamente o espiritualmente una memoria así, como la que pasó, creo que puede sonar una falta de respeto también, ¿no? Hacia un compañero que ha dado la vida justamente por sus ideales. Eso básicamente, Sí, ¿no? no hay que olvidar todas las personas caídas que han fallecido, bueno, que han matado en estos años. También, ¿no? Memoria y justicia. Memoria y Siempre. justicia. Y el hip hop no tiene que, no, bueno, para mí no es apolítico, todo es político. Exactamente. Y no solamente en el hip hop, sino en sociedad, ¿no? Nos abarca a todos, pues. Y básicamente, claro, para redondear eso, somos personas políticas, ¿no? El hecho de estar parados, el hecho de cómo te vistes, el hecho de cómo miras, de cómo caminas, de cómo hablas, de lo que dices, de lo que pintas, de lo que escribes, todo es es un acto político, ¿no? Nosotros como personas somos un acto político, ¿no? Y yo creo que justamente eso, ¿no? El hip hop tiene que servir también, no solo como entretenimiento, ¿no? O sea, como un espectáculo, ¿no? Sino también como un foco, ¿no? Cultural de resistencia y de lucha, ¿no? Que es como nació así el hip hop, ¿no? Nació de la lucha. Importante, su hermano, la Importante, verdad. sí. Muchas gracias a los dos por la entrevista. Eso ha sido todo. Muchas gracias, chicos. This is what it look like.
right before you fall.